con- bueno, las leyes de Newton. La pregunta que nos ponemos aquí es, ¿cómo se explica el vuelo de un transbordador? Bueno, muy fácil, a través de las eh, leyes de Newton. Ok, las leyes, la fuerza y la ley de Newton. El concepto de fuerza, fuerzas correcurrentes, no recurrentes, primera ley de Newton, ley de equilibrio, y segunda ley de Newton son las eh, conceptos que vamos a aprender durante esta parte, los esenciales. Bueno, lo que vamos a enfocarnos hoy, intentarlo ver para así salir de esta parte, sería qué son las fuerzas, cómo se representan las fuerzas, qué es y cómo se elabora un diagrama de flujo y qué es la primera ley de Newton y la segunda ley de Newton. Bueno, comenzamos con la definición de fuerza según las leyes de Newton. ¿Ok? La fuerza, o la palabra fuerza, se refiere a una interacción con un objeto mediante una actividad muscular o un cambio de velocidad de un objeto. Sin embargo, las fuerzas no siempre causan movimiento. Por ejemplo, cuando está sentado sobre su cuerpo actúa una fuerza gravitatoria y aún así usted permanece fijo. Normalmente el contenido que está en la diapositiva es todo el contenido que se va, que se involucra en, en el examen. Que acotación, paréntesis. Pero si ustedes pueden o quieren buscar más, lo pueden hacer. O sea, obviamente yo traigo unos ejercicios, ustedes pueden buscar más para practicar. Pero el contenido, este es como el, ya lo voy a enseñar el temario después, todo el contenido del temario puesto en presentación. Todo está aquí. Lo que van a ver, ¿va? No, no todo lo de física. Pero sí, no sé, esta presentación hoy se la voy a mandar o no sé si ya la mandé la otra vez. Les debo la clase la semana pasada, tuve un problemita con la computadora, pero ya lo resolví y ya estoy ahorita. Porque les debo dos grabaciones y el contenido. Aquí está todo el contenido que viene en el temario. Si ustedes quieren buscar más ejercicios por su cuenta o si me dicen yo tengo unos ejercicios a que los resuelvan y ustedes me van, esta vez así, sí, hay que, bueno, es así ella. Otro ejemplo. Puedes empujar, en otras palabras, ejercer fuerza sobre una roca que no eres capaz de moverlo. Y aún así hay fuerza. La unidad de medida de la fuerza son los newtons, una N. O sea, son leyes de Newton, la fuerza se mide en newton. ¿Sí? Así igual. El signo es solo la N mayúscula. Ok. Eso con respecto a los conceptos de fuerza. Eso es que es fuerza. Ahora, ok. Ahora la diferencia entre peso y masa. Vamos a ver. Nosotros tenemos eh, la costumbre de decir cuánto pesas, ¿ok? Y está bien dicho, porque el peso no es una propiedad física. El peso en física se ve como una fuerza. Ya vamos a ver por qué. La masa es la propiedad de un objeto que especifica cuánta resistencia muestra a un objeto para el cambio de velocidad. Se aprendió en la primera parte que la unidad básica del Sistema Internacional de la Masa es el kilogramo. ¿Ok? Entonces, lo que ustedes miden en una báscula, lo que ustedes miden en un, lo que ustedes miden en una pesa, báscula, de esas para medir el arroz, la ropa, eso no es la masa, eso es el peso. La masa no debe confundirse con el peso, son dos cantidades diferentes. El peso
de un objeto es igual a la magnitud de la fuerza gravitacional ejercida sobre un objeto y varía según la posición. Entonces, el peso de nosotros varía dependiendo en dónde estamos. Por ejemplo, si ustedes van y se miden y se pesan, por decirlo así, en el Everest, van a pesar menos si ustedes se pesan, digamos, en el centro de Tegucigalpa, por ejemplo. Su peso va a ser diferente. Así como también, si ustedes van y se pesan cerca del Sol, cerca de un agujero negro, su masa va a ser, su peso va a ser mayor. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es masa? Masa es la propiedad física y peso es la masa por la fuerza de gravitación. Por eso dice que varía según la posición, porque no es lo mismo si una persona se pesa en la Tierra que se pesa en el espacio. La masa es igual en todos lados. Si ustedes miden su masa en la Tierra, miden su masa en Marte, la masa va a ser igual. El peso va a cambiar porque tienen gravedades diferentes. ¿Sí? Eso respecto a eso. Ahora, ¿qué son las fuerzas par? Cuando nosotros hablamos de par, lo primero que se nos viene a la cabeza son fuerzas, son cosas que vienen en grupos de ángulos. O sea, eh, un par de tijeras, un par de tenedores, un par de zapatos, un par de calcetas. Sí, siempre vienen de dos. Entonces, las fuerzas de par, de acción y reacción, que es una de las leyes de Newton, dice que por cada fuerza que nosotros apliquemos sobre un objeto, esta es la fuerza que está aplicando el niño, hay una fuerza igual, pero en dirección opuesta sobre quien aplica la fuerza. Esas son las fuerzas par de acción y reacción. ¿Qué quiere decir esto? Véanlo así. Este objeto tiene una masa M1 y el niño tiene una masa M2. ¿Cuánto tiene que ser la fuerza del niño para poder mover la caja? En palabras sencillas. ¿Cuánto debe ser la fuerza que aplique el niño para poder mover la caja o a menos llegar a un punto de mover? Ok, sí, pero ¿cuánto debe ser la fuerza? En pocas palabras. Sí, tiene que ser mayor, tiene que ser menor, igual a qué. Bueno, en pocas palabras, igual al peso que quiere mover. Muy bien, Fernando. Cuando nosotros queremos mover un objeto, la fuerza que le tenemos que aplicar tiene que ser mayor a la fuerza del peso, a la fuerza debido a la masa de ese objeto. Si se fijan en la posición del pie del niño, el niño está haciendo como más fuerza, porque quiere decir que la primera vez que intentó no movió la caja. Normalmente cuando uno está jalando algo pesado, como que empieza a agarrar como tracción con los zapatos, o algunos se quitan los zapatos y así, para poder agarrar más fuerza, o sea, tener una palanca. Entonces, a eso se refiere la fuerza. Cuando nosotros queremos mover un objeto, siempre tenemos que contar que para que ese objeto se mueva, la fuerza que nosotros aplicamos tiene que ser mayor que la fuerza que lo retiene en el suelo. Siempre. Entonces, mientras no se mueve el sistema, como en este caso, las dos fuerzas son idénticas, solo que en dirección opuesta. Este sería F y esta sería menos F. Porque no hay movimiento, o sea, la fuerza se cancela. O sea que si ustedes le preguntan cuál es la fuerza neta del sistema, en un sistema que no hay movimiento, es cero. La fuerza neta, aunque ustedes le están pegando una fuerza, pero como la fuerza no es mayor a la fuerza del objeto, la fuerza neta es cero, porque se cancela, no hay movimiento. ¿Ok? Entonces, eso en cuanto a
fuerzas de par. ¿Sí? Entonces, eso es importante, son los teléfonos. Aquí vemos el mismo objeto, o sea, el mismo sistema, pero aquí ya está puesto de una forma que están visualizar las fuerzas. ¿Ok? Normalmente a esto se le conoce como diagrama de cuerpo libre o DCL. Diagrama de cuerpo libre, como dice la sigla, diagrama de cuerpo libre, es una representación del todo el sistema de Newton de la forma más simple posible. Normalmente, los ejercicios de física tienen como un enunciado, un dibujito que dice que fulanito de tal se tiró de tal lado. Bueno, pero la forma más simple de verlo siempre es representarlo con un diagrama. En este caso, aquí ustedes ven todas las fuerzas que intervienen en la acción y las voy a ir explicando una por una. La fuerza T, vamos a ir dibujando acá. Esta es la caja. ¿Sí? Estoy dibujando la caja. La fuerza T es T de tensión. ¿Ok? Tensión es la fuerza que nosotros ejercemos a través de una cuerda, perdón. Siempre que hay una cuerda, existe la fuerza de tensión, porque la fuerza que nosotros estamos aplicando, ¿ok? Está haciendo una fuerza a través de la cuerda. ¿Ok? Nosotros podemos cambiar al niño por un camión, por una moto, por un animal, lo que sea, pero la fuerza se va a transmitir a la caja a través de la cuerda. Entonces, esta fuerza se conoce como fuerza de tensión y siempre va en dirección del movimiento que nosotros queremos. El niño la está jalando hacia enfrente, bueno, entonces la tensión va hacia acá. La tensión ahí. ¿Sí? Vamos a repetir a esta persona. La tensión. Luego tenemos W. Bueno, W. W es peso en inglés. White. Entonces, esto es la fuerza del peso o la fuerza debido al peso. ¿Sí? ¿Sí? W peso. En los libros de física convencional, normalmente se le enseñan como FP, fuerza del peso. Pero para puntos de medicina, odontología, las clases que van a hacer el examen y creo que microbiología, el libro de ustedes sobre física lo maneja como W, como peso. ¿Qué es esto? Bueno, F o W es igual a la masa por la gravedad. Siempre la fuerza debido al peso es la masa por la gravedad. ¿Ok? Siempre es así. O sea, literalmente es el peso. Por eso se llama fuerza de peso. Y esa siempre va en dirección perpendicular a la superficie. Quiero decir, perpendicular a la superficie del planeta. ¿Ok? O sea que esa siempre va en línea recta hacia abajo. Esa siempre va hacia abajo. No importa la forma del objeto, esa siempre va hacia abajo porque es la fuerza debido a la gravedad. No importa si la superficie está inclinada, siempre va para abajo. Esa siempre va y siempre es masa por gravedad. ¿Sí? De ahí tenemos N. ¿Sí?
N. Esta fuerza significa fuerza normal. Ya hablamos de las fuerzas par y las de acción y reacción. Bueno, la fuerza par de la masa, de la fuerza del peso, es la normal. Siempre va en dirección perpendicular a la superficie. W es perpendicular hacia la Tierra y N es perpendicular a la superficie. Y si me preguntan, César, ¿qué es perpendicular? Perpendicular es 90 grados con otro, ¿sí? 90 grados, o sea, línea recta siempre. Eso es perpendicular. Ese es N. FR es fuerza de fricción o fuerza de resistencia. Si se fijan, cada fuerza está ubicada en una posición. Bueno, el peso siempre se saca del centro y la normal también, porque son fuerzas debido al centro de gravedad del objeto. La tensión está a la altura donde se está haciendo la tensión y la fuerza de fricción, ustedes siempre la van a tener donde hay contacto entre dos superficies. En este caso sería el suelo y la caja, que la fuerza de fricción es una fuerza debido a la superficie que actúa en forma opuesta al objeto. ¿Por qué es más fácil empujar un escritorio de 100 libras sobre una pista de hielo que sobre un piso de cemento recién hecho? Porque la fricción que hay entre los dos suelos, entre los dos materiales, es diferente, ¿ok? La fuerza o la fricción que hay en el piso de cemento recién hecho es mayor que la que en un piso, una pista de hielo. Entonces, por esa fuerza, quiere decir que esta fuerza, a medida sea más pequeña, la fuerza tiene que ser igual a al peso del objeto. Pero si esta fuerza es mayor, la fuerza para mover todo el objeto va a tener que ser mayor que solo la fuerza del peso. Entonces, esta fuerza que tenemos aquí como fuerza de fricción puede complicarnos un poco la situación porque es más peso que necesitamos para moverlo. Obviamente, en cuanto al ejercicio en sí, hay más situaciones que influyen, pero las leyes de Newton a este punto solo consideran esto. Entonces, la fuerza de fricción es importante que sepan cómo, dónde ubicarla. Siempre yo la pongo acá abajo para saber que está la superficie. Entonces, este es fricción. Y esta fuerza, Fr, es igual, ok. Este símbolo se llama mu, es una letra griega. No sé dónde, no es así realmente, pero es algo así. Como una M y una O. También se usa el prefijo micro, se llama mu. ¿Ok? Entonces, la fuerza de fricción siempre es mu por la normal. Estas dos las pongo acá abajo porque no importa, esas siempre van a ser así. Ojo, la normal puede cambiar, tener varios valores, pero mu siempre es. Normalmente este símbolo, ese valor, se los da el ejercicio o se los pide encontrar el ejercicio. ¿Ok? Eh, Más adelante vamos a ver dos, pero en sí, este es un diagrama de cuerpo libre. Se centra en el objeto y sobre el objeto se ponen todas las fuerzas que intervienen. Entonces, así nosotros sabemos cuáles son, cuántas fuerzas hay sobre el objeto, entonces cuántas cantidades tenemos que encontrar nosotros. ¿Ok? Esto es el concepto de diagrama de cuerpo libre. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Algo que quieran preguntar para continuar?
Si no hay dudas, pues continuamos, ¿no? Ok. Sé que esta parte es un poco complicada, pero créame que en la universidad, cuando se lleva física, los ingenieros son un poco más, pa, 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 pa. Entonces, uno hay que ir como un poco más acelerado. Entonces, esto es en general. Esto es importantísimo, ¿sabes? Por el hecho, chaval, por el hecho de que muchas veces solo con el dibujo se hace el ejercicio, ¿sí? Solo con el dibujo se hace el ejercicio. Hay muchos ejercicios que se resuelven solo con el dibujo. Nada más. Solo hay que hacer el dibujo y plantear su ejercicio y queda perfecto. Eso en cuanto a esta parte. Vamos a guardar esto. Entonces, diagrama de cuerpo libre. Prácticamente, diagrama de cuerpo libre es la interacción del cuerpo con el entorno puesto de una manera visual. Las fuerzas que intervienen sobre el objeto. Y si se pregunta, ¿qué es este simbolito que está acá? No quiere decir, porque si se fijan en el ejercicio de arriba, eh, todas las fuerzas tienen el dibujito hacia el mismo sentido. No quiere decir que ahí va a ir el objeto. No, ese símbolo significa que son cantidades vectoriales. Las cantidades vectoriales, según matemáticas, dice que son números que tienen una dirección y una magnitud. ¿Ok? Entonces, por eso es importante dibujar el sentido de la flecha, porque así sabemos para dónde va. El peso siempre va hacia abajo y la normal siempre va perpendicular a la superficie. La fuerza de fricción siempre va en dirección opuesta al movimiento que queremos hacer y la tensión siempre va, o la fuerza aplicada siempre va en la dirección en la que queremos la fuerza. Aquí. O sea, este es el ejercicio, o sea, esta es la situación, un cubo sobre una superficie normal y físicamente se entiende como esto. Dos fuerzas interactuando. Si se fijan, la, eh, la fuerza del peso, W, viene del centro de masa del objeto. No lo tienen que hacer así, pero es para que se hagan la idea. Y la normal viene del contacto de la superficie y el bloque. ¿Sí? Este es el diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos otra cosita. En los sistemas complejos, véase sistemas que son dos cuerpos, hay dos formas de hacer los diagramas de cuerpo libre. Esto es por pura observación. Lo pueden hacer separados o todos juntos. Si lo hacen todos juntos, no tienen que dibujar exactamente la forma. Si ustedes vienen y quieren realizar este diagrama todos juntos, solo lo hacen así. Así, y solo ponen M1 más M1. Y entonces de ahí poner toda la fuerza. La gracia de hacerlo por separado, como en este caso, es que nosotros podamos ver las fuerzas que interactúan. Por ejemplo, este objeto, vamos a empezar por debajo, tiene su peso hacia abajo, ¿sí? Es su W. También tiene su normal. No sé lo que otro. También tiene su normal, ¿sí? Si no existiera el bloque gris, solo esas dos fuerzas intervinieran en el bloque amarillo. Pero tiene el bloque gris encima. El bloque gris ejerce otra fuerza hacia abajo. Esa sería la fuerza de uno. Vamos a cambiar de color porque es como la fuerza de uno hacia dos. O sea que es la fuerza que el objeto uno está ejerciendo sobre el cuerpo 2. Y este objeto de acá tendría su peso, sería doble de 2, tendría su normal,
normal 2 y tendría la opuesta de esta, que sería F de 2 hacia 1. ¿Ok? Entonces, quedaría así. Eso sería, pero si se fijan, lo importante es que esta fuerza y esta fuerza son iguales. Si ustedes lo analizan individualmente, esa fuerza va a desaparecer cuando lo hagan en conjunto. Si lo hacen individual, cada una tiene tres fuerzas. Pero si lo hacen en conjunto, solo les van a salir cuatro fuerzas. ¿Ok? Pues esa es una parte. Se pueden separar y analizar las fuerzas que actúan sobre cada uno de los bloques o individualmente. ¿Ok? Eso es para que lo tengan en cuenta. Acá hay otro ejemplo de cómo se relacionan cristales. ¿No? Uno, dos, uno, dos, y el que ejerce el otro bloque. Solo que aquí lo representan solo en este, pero también existe. Es el mismo dibujo acá arriba, explicado acá abajo. Entonces, ahora vamos a lo importante. ¿Por qué era importante aquello? Porque aquello es la parte de la solución del ejercicio. Ahora vamos al concepto de la primera ley de Newton. La primera ley de Newton o primera ley del movimiento de Newton también se conoce como ley de la inercia. Si los que han visto un programa que se llama la ciencia, ¿eh? Ciencia de lo absurdo o inteligentemente en las vidas, normalmente explican estas leyes a través de cosas cotidianas. Y la ley de la inercia establece lo siguiente. Cuando ninguna fuerza actúa sobre un objeto, la aceleración del objeto es cero. Esto fijo. En conclusión, a partir de la primera ley, cualquier objeto aislado, o sea, que no interactúa con su ambiente, esté en reposo o en movimiento a una velocidad constante, es decir, su aceleración es igual a cero, la tendencia del objeto a resistir cualquier intento de cambiar su dirección se llama inercia. El mejor ejemplo de inercia, cuando uno va en un bus, el bus frena y uno va para adelante. El mejor ejemplo de inercia es ese. Le preguntan un ejemplo de inercia, es. ¿Por qué? Porque el vehículo se está moviendo en una dirección. Su cuerpo, al estar dentro del vehículo, se está moviendo en esa dirección. Entonces, ustedes, al, al bus detenerse, el taxi, lo que sea, el carro, su cuerpo se sigue moviendo con la misma velocidad que va. Aunque el vehículo se detenga, ustedes son los que se siguen moviendo. Uno dice, puchica, es que un cero, qué frenón da. Pero realmente, el que no se detuvo es el cuerpo de nosotros que se sigue moviendo. ¿Ok? Entonces, también se define como la fuerza que actúa que cambia un movimiento, que causa un cambio en el movimiento de un objeto. Así de simple es la primera ley de Newton. Entonces, llevándolo un poco de la matemática, se resume que la resultante o la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es nula, dicho cuerpo se mueve a una velocidad constante o permanece en reposo. ¿Qué quiere decir eso? En forma física. La suma de todas las fuerzas es igual a cero. O sea que si el objeto no se está moviendo, si ustedes le dicen el objeto no se mueve, quiere decir que ese objeto, la suma de todas sus fuerzas es cero. Es igual a cero. No cerca de cero, no casi cero. Es cero. Las fuerzas verticales se equilibran y no hay fricción. El bloque se moverá con una velocidad constante.
Este que puede ser un ejemplo, un disco de hockey. Un disco de hockey, si ustedes no saben, nunca lo han visto, es una pelotita, bueno, es un disco, como su nombre lo dice, como un CD un poco más pequeño, que tiene un grosor más o menos de unas 2 pulgadas, que lo juegan sobre una superficie de hielo. Ese disco se le echa cera, porque hay por si es bien liso el disco, pero al echarle cera sobre el hielo, pues se mueve más. Ese disco tiene casi cero fricción. Nunca hay nada que tenga cero fricción. Las cosas ideales en física no existen. Uno, cero, no. Casi uno, casi cero. Pero eso significa, ¿qué quiere decir? Que al no haber fuerza de fricción y uno pegarle un golpe con la mano, el disco va a moverse a la misma velocidad, a menos que le pegue más duro. Eso sería en cuanto a la fuerza de fricción. La segunda ley de Newton. La primera ley explica lo que sucede cuando un objeto sobre el que no actúan fuerzas permanece en reposo o se mueve en línea recta con rapidez constante. Eso dije la primera. La segunda ley de Newton responde la pregunta ¿qué acontece a un objeto cuando tiene una o más fuerzas actuando sobre él? Cuando se ve desde el marco de referencia inercial, o sea, desde el punto de vista del movimiento, la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre el objeto e inversamente proporcional a su masa. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza es igual a masa por aceleración. Esta es la fórmula de las fórmulas que revolucionaron el mundo. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es lo siguiente. F es igual a masa por aceleración. Y la aceleración es F entre M. Por eso le dice que una es directamente proporcional y la otra es inversamente proporcional. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza, o sea que si la fuerza crece, la aceleración crece. Y inversamente proporcional, ¿qué quiere decir? Que si la masa es más grande, la aceleración va a disminuir. Y eso tiene sentido. Y esta ley, jóvenes, es la que hace que la definición de metro exista. Porque cuando Einstein escribió la ley de la relatividad general, contradijo un escrito de Newton que decía de que la fuerza podría ser infinita. Pero si la fuerza es infinita, quiere decir que la aceleración es infinita. Y para que la aceleración sea infinita, la masa tiene que ser cero. Entonces, al no haber fuerza, por no hay masa, no existiría la aceleración. Entonces, es importante esto, ¿por qué? Porque la velocidad de la luz restringe que esta función siempre se cumpla de esta manera. Por eso se lee raro. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. No hay un objeto que no cumpla esta ley, porque no hay nada que supere la velocidad de la luz. Entonces, esta fue la parte de la teoría. Entonces, ahorita se va a cortar la sesión en 1 minuto. En lo que se procesa lo de la grabación, voy a dar un receso para explicar lo que son la parte de los ejercicios, la fuerza de fricción, todo esto, y vamos a hacer estos ejercicios para seguir explicando las leyes de Newton. ¿Ok? Entonces, ahorita nos vemos, un receso, tomen agua, aire, ya volvemos. ¿Ok? Vamos a continuar. Esto es la segunda ley. Bueno, entonces, donde nos habíamos quedado, un poco la explicación de la segunda ley.
La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él y inversamente proporcional a la masa. Como les expliqué, eh, esto queda de esta manera, esta fórmula. Fr es fuerza resultante o fuerza neta, o una F mayúscula más fuerte que la demás F. ¿Qué relación guarda la distancia de una fuerza resultante y la dirección? Bueno, técnicamente, sobre un bloque de 15 kilogramos actúa una masa neta F de valor igual a 35 newtons. Entonces, determine el valor de la aceleración. Como la relación de fuerza y masa dada por esta fórmula simplemente es de hacer un despeje y nosotros podemos encontrar eh, la aceleración. ¿Ok? Solo que aquí la presentación me comió un valor. Este es al cuadrado. La aceleración siempre es metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Entonces, basándonos en esto, eh, es la forma de calcular normalmente la aceleración cuando ya tenemos una fuerza. Normalmente este tipo de ejercicios que tenemos aquí al lado derecho son ejercicios que pueden salir en el examen porque en el examen nos dan 6 opciones y solo nos presentan el problema de esta forma acá. O sea, en el examen nosotros solo nos presentan esto y nos dan 6 opciones, donde una puede estar 2.3 metros sobre segundo, 2.3 metros sobre segundo al cuadrado. Por eso es importante en la teoría conocer que la aceleración siempre va a tener una cantidad metros por segundo al cuadrado. ¿Ok? Y si se fijan, no es una operación muy compleja, es una operación de simplemente eh, 3 despejes y una cosita más. Permítanme. Ya. Ok. Claro. Bueno, eso por esa parte queda así. Este es un ejercicio sencillo que puede venir y les puede salir. Por eso lo que quería que vieran aquí era que es importante la teoría para saber este 2 acá. ¿Ok? Es eso. Puede que la respuesta sí sea 2.3, pero si no está las unidades bien, no, si no están las unidades bien, pues la respuesta está mal. Porque son 3 respuestas, digamos, una que solo diga metros sobre segundo al cuadrado, y la otra que es en metros al cuadrado sobre segundo. Entonces, por eso es importante la parte de la teoría. Ok. Ahora vamos a hablar de la fuerza en fricción. Si se fijan, vamos viendo las fuerzas una a una para entender su complejo, ¿no? Su importancia de alguna manera. Entonces, ¿ok? No, las fórmulas no las ponen. Una vez me dijeron que las fórmulas se las pusieron en el examen, pero no es seguro. Así que los mejores conceptitos de fórmulas, cuando mande la presentación, las vayan sacando para tener una idea. Por eso muchas son como de conocimiento de bachillerato, pero bueno, vamos con la fuerza de fricción. Cuando un objeto está en movimiento, ya sea sobre una superficie o sobre un medio viscoso como el aire, el agua, existe resistividad al movimiento porque el objeto interactúa con su entorno. A tal resistencia se le llama fuerza de fricción.
que es lo que les venía diciendo anteriormente. Eh, las fuerzas de fricción son importantes en la vida cotidiana porque nos permiten, y el ejemplo más importante es un carro. Si la fuerza de fricción no existiera, los vehículos no se pudieran mover, porque la fuerza de fricción es lo que hace que un vehículo se pueda desplazar. Sin fuerza de fricción, la tracción en las llantas de un vehículo no existiera y por ende no seríamos capaces de desplazarnos en vehículos. Entonces, esa es la importancia de la fuerza de fricción. Eh, también en ejercicios como el levantamiento de pesas, la fricción es bastante importante porque si la persona que está levantando la fuerza, la pesa, no es capaz de sostener en una posición fija la barra de las pesas, le pueden caer encima o le puede girar. Entonces eso genera que sea imposible un levantamiento de pesas muy grande. ¿Ok? Entonces, imagínense lo que dice aquí, que ustedes quieren llevar el bote de la basura por su patio hasta desechar. Luego intentan arrastrar primero lo arrastran sobre su patio. Hay hierba, hay césped, muy bonito, todo eso. Luego, ustedes lo quieren arrastrar por el concreto de la calle o por la pavimentada y todo eso. Entonces, si ustedes solo lo van empujando, sin rodarlo o sin levantarlo, les va a costar más. Entonces es un poco más complicado. ¿Ok? Entonces, eso es importante, la fuerza de fricción. Si se fijan en la imagen, la fuerza de fricción es a nivel microscópico. ¿Ok? Puede ser una fuerza de fricción un poco más grande, como les digo yo, un piso pavimentado recién hecho, o a nivel microscópico, como está ahí. El gecko, los quecos, los animalitos esos que se pegan en las paredes, esos reptiles, tienen la capacidad de caminar por las paredes porque en las palmas de las manos tienen una cantidad de microvellos que generan una fuerza de fricción contra toda la superficie, que incluso hay algunos que se pueden adherir a vidrio sobre superficies que para nosotros son muy lisas. Entonces, ellos, como que sus patas, generan una fuerza de fricción tal que les permite evitar resbalarse sobre cualquier superficie. Incluso hay un animal que corre encima del agua, se llama el basilisco jesucristo. Es un reptil, como un charancaco, lo conocemos nosotros, un tipo iguana pequeñita que corre sobre el agua, porque tiene patas que usa fricción para no romper la superficie del agua y así correr sobre él. Entonces, cuando hablamos de fuerza de fricción, si se fijan, la fricción siempre va en dirección opuesta al movimiento y siempre afecta la altura. Ok, hay dos fuerzas de fricción, o son dos tipos. Está la fuerza de fricción cinética y la fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción estática, como su nombre lo dice, responde a la parte donde la fuerza de fricción cuando el objeto no se ha detenido. ¿Qué quiere decir esto? Esa es la fuerza de fricción cuando la fuerza de fricción es mayor o igual a la fuerza. Aquí abajo hay un gráfico que nos dice eso. En la fricción estática, en la fuerza estática, la fuerza de fricción inicia en cero. En cero es cuando no hay fuerza aplicada. A medida que nosotros le vamos aplicando fuerza, la fuerza de fricción va creciendo de manera directa hasta, porque si se fijan aquí, la gráfica es fuerza de fuerza en función de magnitud de la fuerza de fricción. Entonces, esto va creciendo, 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 hasta donde la fuerza es igual donde la fuerza de fricción es igual a la fuerza. Este punto que está aquí
Este punto, hasta aquí, se conoce como punto de movimiento inminente. ¿Ok? Punto de movimiento inminente. Eso significa que está a nada de moverse. No sé si alguno ha visto que hay como fenómenos donde hay una piedra que está en un punto donde le empujan y la piedra vuelve a la posición normal, una piedra enorme, y que se puede empujar y es enorme. Bueno, son puntos de movimiento inminente. También cuando un plato queda en la orilla de una mesa, una bola de boliche, una bola de pool, todas las cosas son puntos de movimiento inminente. ¿Sí? La más mínima fuerza o lo hace que regrese o avance. Es un punto justo. Y ese punto se llama fuerza de fricción estática. Luego, cuando la fuerza de fricción es menor a la fuerza, o sea que la fuerza de fricción se va reduciendo, eh, ya la fuerza de fricción baja, porque ya la fuerza de fricción se vuelve un valor constante, por ejemplo. Entonces, esto es antes y esto es después. Esto es cuando la fuerza ya es mayor que la fuerza de fricción. Esta parte de aquí, la región cinética, se llama cinética porque ya hay energía cinética, porque ya se está haciendo el movimiento. Recuerden que la energía cinética, perdón, está relacionado con el movimiento. ¿Ok? Si ustedes tienen movimiento, hay energía cinética. Este valor de la fuerza de fricción es el valor que yo les di, mu por la normal. Mu sub k, o sea, el coeficiente de fricción cinético, que este valor de mu sub k nunca va a ser mayor de uno, porque nunca hay un coeficiente de fricción uno. Nunca va a ser uno. El coeficiente de fricción va de valores de 0.0001 hasta 0.99. Así que si ustedes les dan un coeficiente de fricción mayor a uno, calculando un ejercicio, está mal. Ojo con eso. Este coeficiente de fricción normalmente depende del material o de la superficie. Como les digo, el coeficiente de fricción de una pista de hielo no es el mismo que el de una pavimentada. O sea, no es el mismo. No es el mismo. Otro ejemplo de coeficiente de fricción se ve en la aerodinámica de las pelotas de golf. Las pelotas de golf tienen hoyitos, que esos hoyitos hacen que la fricción del aire se reduzca y haga que la pelota vaya más tarde. ¿Ok? Eso en cuanto a fuerza de fricción. Entonces, aquí tenemos las dos, ¿no? La magnitud de la fuerza de fricción estática entre cualquier dos superficies en contacto tiene un valor menor a la fuerza neta, es lo que les estoy diciendo. La fuerza de fricción cinética nunca, o sea, va a ser menor o igual a la fuerza neta. ¿Ok? Se llama coeficiente de fricción estático y luego se llama coeficiente de fricción cinética. Los valores de mu sub k y mu sub s dependen de la naturaleza de la superficie, pero por lo general mu sub k es menor que mu sub s. El intervalo de valores típicos es de 0.03 a 1, pero son los valores más pequeños que el ser humano conoce. ¿Sí? Hay una tabla que se las puede pasar después para que ustedes lo entiendan. ¿Sí? Y el coeficiente de fricción, esto es importante, es casi independiente del área de contacto. ¿Sí? En estos ejercicios, como les digo, hay muchas cosas que estamos tomando ideales. Le da igual al ejercicio si es un bloque de 30 pisos o solo son 30 centímetros. Si hay un contacto en lo que queremos mover y esa superficie va a generar una fuerza de fricción. ¿Sí? Entonces, aquí viene lo que da miedo, los ejercicios. Ahí está el disco de hockey. No sé qué está. No sé qué está sonando raro, pero bueno, no sé qué es. Vamos a ir con los ejercicios.
Vamos a ir con los ejercicios. Ok, ¿me escuchan? Yo creo que sí. Se me descargaron los audífonos. Bueno, dice el primer ejercicio. ¿Cuál es la fuerza? Mm, ok. ¿Cuál es la fuerza necesaria para que un móvil, entiéndase como un móvil, como cualquier objeto eh, que se pueda mover, ¿sí? O sea, eh, ya sea un bloque, una piedra, una casa, o sea, que tengan esa capacidad. Un móvil se refiere a eso. No, no es específicamente que un carro, no, es un móvil. Para un móvil de 1500 kilogramos a partir de reposo con una velocidad de durante ese tiempo seguido. Bueno, entonces aquí tenemos varias condiciones que ya sabemos. Nosotros tenemos la fuerza necesaria para mover ese móvil. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Tenemos fuerza, queremos fuerza, tenemos masa, velocidad y tiempo. Okay, nosotros sabemos que masa es fuerza por aceleración. ¿Okay? Eso para empezar. Bueno, aquí sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Ok? Entonces nosotros también nos dan, eh, también nos dan dos velocidades, porque nos dice partiendo del reposo a una velocidad en 12 segundos. Entonces nosotros tenemos tiempo, 12 segundos, tenemos velocidad inicial, cero, y velocidad final, que es 2. Entonces, con este ejercicio nosotros podemos sacar fuerza, porque la masa ya la tenemos. Entonces, eh, nosotros ya la tenemos. Entonces, quiero ver cuál sería la fórmula que nos permitiría relacionar para encontrar la aceleración. Sencillo, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces ya tenemos esto, este valor es cero, mejor nos queda 2 metros por segundo, es igual la aceleración por 12 segundos. Entonces, aceleración es igual a 2 entre 12. Entonces, 2 entre 12 es igual a 1,6 o 0,16. 0,16. Entonces, esto también es igual a 1 sobre 6. Entonces, ya teniendo esto, tenemos la masa que es 1500 gramos, bueno, 1500 kilogramos, 500 kilogramos entre 1 sobre 6, que esto es metro sobre segundo. Aplicando la regla, entonces queda 1500 pero aquí aquí tengo un pequeño problema. La fórmula es masa, fuerza, disculpa. Fuerza es igual a masa por aceleración. Ahí está. Ese era el error que decía yo. Entonces son 1500
por un sexto. 1500 entre 6, la fuerza es igual a 250 newtons. Esa es la fuerza necesaria que necesitamos nosotros para mover ese cuerpo esa distancia durante ese tiempo. Y si se fijan, eh, si se fijan un poco y lo ven un poco en posición, 250 newtons es bastante, porque estamos moviendo 2 metros por segundo un objeto. En base a esto, nosotros podemos saber hasta cuánto lo movimos, porque nos están diciendo cuánto tiempo, el cambio de velocidad del tiempo. Entonces, con las mismas fórmulas de cinemática que vimos en la primera parte, nosotros podemos obtener la distancia que se movió el objeto. Pero aquí solo nos importan las fuerzas. ¿Ok? Este sería el ejercicio 1 de esta parte. Si se fijan, se usaron fórmulas de la primera parte, un poco de despeje para llegar a esto. Eso sería para el primer ejercicio. ¿Ok? Este ejercicio sencillo. Ya guardé esto aquí. Entonces, el segundo ejercicio dice, calcule la masa de un cuerpo. Calcule la masa de un cuerpo que, ha estado que estando en reposo se le aplica una fuerza de 150 newtons durante 3 segundos y recorre 10 metros. Mira, eso es lo que está, lo que les digo. Una masa del cuerpo, ¿ok? Ustedes ya tienen el cuerpo, ya saben cuánto pesa, pero les están diciendo que quieren saber, que les están diciendo cuánto es la masa del cuerpo para moverlo eso. O sea, ustedes ya tienen la fuerza, ¿no? Ustedes ya saben cuánto tienen fuerza. 50 newtons. Ya tienen eso. Ya tienen el tiempo que se movió. 3 segundos. Estamos con el ejercicio 2 para el que acaba de ingresar. Y sabemos cuánto recorrió. Entonces, X final es igual a 10. También nos dice que viene de reposo. La velocidad inicial es 0. Entonces nosotros queremos la masa. Bueno, teniendo distancia y teniendo tiempo, nosotros podemos sacar velocidad. ¿Ok? Porque velocidad es igual a distancia entre tiempo. Entonces, velocidad es igual a delta de x entre tiempo, delta de tiempo. O el cambio de posición es igual al cambio del tiempo. Entonces, si pasa de una posición 0, sería 100 metros entre 3 segundos. Eso quiere decir que la velocidad es 10 entre 3 metros sobre segundo. Ya tenemos la velocidad. Teniendo la velocidad, ya podemos sacar. Esta es la velocidad promedio, ¿verdad? Esta es la velocidad en que se está moviendo el objeto. Tenemos cuánto se desplazó. Tenemos la fuerza que lo desplazó. Entonces ahora un poco podemos jugar con los mismos ejercicios para obtener la respuesta, para obtener la masa del cuerpo, ¿no? Aquí un poco, si se están fijando, es un poco de jugar con todas las ecuaciones que tenemos, con todas las que hemos visto hasta ahorita, jugarlas un poco, mover para aquí, para allá, todo es un poco de jugar. Entonces, si nosotros
La fórmula a la que siempre tenemos que llegar en esta parte es que igual a fuerza es masa por aceleración o cualquier derivada de ella. Lo siguiente siempre va a ser cómo llegar a eso con los datos que tenemos. A veces puede ser más sencillo, más complicado, o sea, pero realmente nos tenemos que enfocar en eso. Ahora, partiendo de la base, teniendo una velocidad, una posición, ¿cómo podemos obtener dicha, dicha respuesta? Bueno, aquí sería intentar vincularlo un poco con esta ecuación o con la de posición final, posición inicial, más un medio de la velocidad inicial más la velocidad final por el tiempo. ¿Sí? También podemos usar la primera fórmula para sacar la aceleración. Ya tenemos las dos, pero de la primera tenemos tiempo y tenemos velocidad. Entonces, pero también tenemos distancia. Entonces, con esto lo podemos hacer directamente. ¿Sí? Entonces, sería distancia, esto por aceleración, que es esto que tenemos acá, distancia por velocidad, que en este caso sería 10 entre 3, más aceleración por tiempo. ¿Sí? Entonces, con esto despejamos y nos va a quedar 0.16 entre 10 metros. Y a 10 metros entre 0.16, eso nos da una aceleración de 1.6. Entonces, con esta aceleración, nosotros tenemos fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces tenemos 1500, 150, perdón, masa por 1.6. Entonces masa es igual a 150 en 1.6. Y la masa es de 93.75 kilogramos. Todas las ecuaciones que hemos visto hasta ahorita están relacionadas. No hay ni una que no les sirva. La gracia de hacerlo así es que puedan obtener cada uno de sus respuestas. El otro ejercicio es más de lo mismo. Lo pueden hacer ustedes con los dos ejercicios que he hecho ahorita. La gracia de dejar como el más difícil no es porque no lo quiera hacer yo, sino que uno haciéndolo más fácil lo aprende. En la universidad usan ese método. A ustedes le van a enseñar lo más sencillo para que usted solo intente resolver lo más difícil. Si no puede, no se preocupe, me dice, estoy trabado aquí, yo les ayudo. O sea, entre semana es complicado que les conteste, pero si tengo un tiempo libre, les puedo contestar. Normalmente los sábados no he dado clases porque hay clases, hay otras secciones, pero hoy los domingos normalmente nadie les da, así que por eso lo tomé yo. Entonces, el disco, lo voy a leer. Un disco de hockey sobre una superficie de tanque. Sí, lo de las fórmulas es un poco complejo, pero por eso es importante mentalizarse en la fórmula. Más que nada, recuerden que el examen no son problemas per se como esto. En el examen solo les va a salir la respuesta, como les dije en este de arriba. Sí, solo les va a salir la respuesta. Entonces ustedes tienen que ver un poco cómo llegar a esa respuesta. Entonces, si no saben las fórmulas, la parte de jugar sí es una parte muy difícil, pero
una vez le entiende uno a unos ejercicios y la forma de cómo trabajan, identifica las palabras, por ejemplo, siempre que les diga reposo, quiere decir que la velocidad inicial es cero. Y aquí dice, ¿no? Un estanque congelado para el hockey, con una rapidez inicial, o sea que la velocidad inicial aquí es 20 metros por segundo. Si el disco siempre permanece sobre el hielo y se desliza 150 metros antes de llegar al reposo, aquí les están dando velocidad inicial 20, velocidad final 0. Determina el coeficiente de fricción entre el hielo y el disco. ¿Mm? Lo mismo, aquí técnicamente lo que quieren calcular ustedes es la fuerza, ¿ok? Que les diga coeficiente de fricción, aquí tienen el diagrama. O sea que solo interviene velocidad inicial, velocidad final y distancia. Es lo único que ustedes tienen. Velocidad final, velocidad inicial y distancia. Con eso, ustedes ya lo tienen todo. Y como no hay ninguna otra fuerza que interviene, la fuerza de fricción sería una fuerza. Les va a quedar negativo, eso sí, pero con eso es el mismo ejercicio, solo que en vez de decirle fuerza, les está diciendo fuerza de fricción, que al final es una fuerza externa. Entonces ustedes ya con eso es como hacer el mismo ejercicio. Ya tienen las dos velocidades, bueno, con dos velocidades y una distancia, con dos velocidades podrían sacar una aceleración con la fórmula de aceleración, distancia y tiempo. También básense en fuerza es igual a masa por aceleración, ya que no tienen masa, pero el coeficiente de fricción sería la fuerza que lo está deteniendo, ¿no? Entonces podrían calcular eso. Acá hay otro problema, que este problema ya está resuelto en diagrama, porque otra pregunta de examen puede ser, ¿cuál de los dos es el diagrama correcto del ejercicio? ¿Ok? Entonces a ustedes le pueden salir tres dibujitos estos con los nombres cambiados. T donde está N donde está aquí y esto. Entonces ustedes tienen que aprender a interactuar también con la fórmula, porque les puede salir este mismo dibujito, pero con las letras intercambiadas. ¿Cuál es el diagrama de cuerpo libre que representa el ejercicio? Esa es una pregunta. Y le salen 6. A, B, C, D, E, F. No tiene cuca. Entonces, en esta parte, quiero que entiendan cuál pertenece a cada uno. ¿Okay? Si se fijan, esta tiene normal. Eso quiere decir que esto está sobre una superficie. Entonces, esto es M1. La normal solo existe cuando está tocando una superficie. Este bloque no está tocando una superficie, por eso solo influye la tensión de la cuerda y el peso del mismo. Y si se fijan, este es un mismo circuito, perdón, es un mismo sistema. Entonces, este valor de la tensión es este mismo valor de la tensión, porque es la continuación. La masa de gravedad de esto y estas no son la misma, porque esta es la masa de este carrito que está aquí. Por cierto, esto se llama carrito. Los que van a estudiar en San Pedro o BS van a ver esto. Es una práctica de laboratorio. Y esta es una pesita. Entonces, estos dos son diferentes, no son iguales. Esta tiene, y aquí solo hay dos fuerzas. Y si se fijan, les dice sin fricción, ¿ven? Importantísimo, o sea que no hay otra fuerza, sin fricción. Y también les están diciendo el peso del bloque, solo que el peso del bloque, cuidado aquí, se los están dando en Newton. O sea que aquí ya no le van a multiplicar gravedad, pero este peso sí se los están dando en kilogramos, o sea que aquí lo tienen que multiplicar por la gravedad. De este ejercicio pueden sacar 30 preguntas. Les puedo poner este enunciado y les dice cuál es el peso, cuál es la masa o cuál es el peso de la M1. Si les dicen cuál es la masa, les pueden poner 0.4 kilogramos, 0.4 metros sobre segundo, 0.4 newton. Entonces,
Todas esas preguntitas así que uno, el examen es para que ustedes vayan al fallo, ¿ok? Siempre lo va a tratar de que ustedes fallen. Entonces, ahorita rapidito, la tercera ley de Newton, que no es tan importante como así, dice cómo los objetos interactúan unos sobre otros. Es la que conoce como la fuerza de acción y reacción. Si yo ejerzo una fuerza contra la pared está ejerciendo una fuerza igual pero en dirección opuesta contra mí. ¿Sí? Fuerza de acción y reacción. Todas las fuerzas tienen esto. Cuando ustedes disparan un arma, la pistola, sale la bala, pero el retroceso es la fuerza de reacción. Entonces, cada uno de los objetos tienen ese efecto. ¿Ok? No importa si es mayor o menor, hay un efecto. Que se sienta más o menos es otra cosa. Si ustedes chocan con un mosquito, ustedes no lo van a sentir, porque el tamaño de un mosquito en comparación de ustedes es diferente. Entonces, con esto terminamos leyes de Newton. La otra clase que voy a esperar que sea el sábado es energía, ya solo faltaría energía y termodinámica. Así que con esto terminamos por hoy. Les debo esta clase que ahorita la voy a editar y la voy a subir y la del anterior. Buenas noches, feliz noche, lo que queda y los vemos el otro fin. Nos vemos. Gracias a ustedes por estar aquí. Feliz noche. Tum, tum, tum.